Solo necesito un lugar para tener a mi hijo, le dijo Benedita al hacendero viudo Euclides, pero nadie imaginó lo que pasaría aquella noche de tormenta. El portón estaba abierto. Y del otro lado, Benedita, 23 años, 8 meses de embarazo, un atado que cabía en una mano y ningún lugar en el mundo a donde ir. No estaba suplicando. Llegó al corredor de Euclides, un hombre que jamás había visto en su vida, lo miró directo a los ojos y dijo: «Solo necesito un lugar para tener a mi hijo. Después desaparezco. Usted ni va a notar que pasé por aquí». Dijo que iba a desaparecer. Fue la única promesa que no pudo cumplir. Euclides era viudo, sin hijos, con una casa entera por fuera y vacía por dentro. Y Benedita fue lo primero que hizo que esa casa volviera a oler a comida. Lo que ninguno de los dos sabía, lo que nadie podría prever, que era lo que iba a pasar en una noche de tormenta semanas después. Una noche que empezó tranquila y que cambió a cada uno de una manera que nadie pidió y que ninguno fue capaz de rechazar. Quédate hasta el final, porque lo que Euclides hizo esa noche, solo, sin que nadie se lo pidiera, sin que nadie estuviera mirando, es el tipo de cosa que uno carga en el pecho para siempre. Solo necesito un lugar para tener a mi hijo. El portón estaba abierto, no de par en par, solo entornado, como si el último en pasar por ahí hubiera ido con demasiada prisa para acordarse de cerrarlo. La madera vieja chirriaba con el viento, chirriaba y paraba, como si estuviera llamando a alguien que nunca llegaba. La hacienda apareció al final del camino de tierra, en el momento exacto en que la luz del atardecer golpeaba las cosas de lado y lo dejaba todo con ese color de brasa que antecede la oscuridad. La casa era sencilla, paredes gruesas, corredor largo, techo que ya había visto demasiado tiempo. Por fuera todo quieto, por dentro ninguna señal de vida. El fogón estaba frío. Uno lo sabía antes de entrar, porque el humo no subía por la chimenea. Y en una casa con hombre adentro, al caer la tarde, el humo debía subir. Debía haber olor a comida empujando la tristeza hacia los rincones. Debía haber ruido de platos, de ollas, de alguien que estaba esperando a alguien. No había nada de eso. Había el silencio equivocado de una casa que olvidó cómo funcionar. Fue en ese portón entornado, en esa luz color de brasa, en ese silencio que no debería existir, donde ella se detuvo. Benedita, 23 años, 8 meses de embarazo, y un atado que cabía en una mano. Los pies estaban hinchados dentro de la sandalia gastada. La espalda dolía de una manera en que ya no había posición buena. El cabello, que debía estar trenzado, se había deshecho en el camino, y ella no había tenido energía para rehacerlo. Estaba ahí, al borde del camino, mirando esa hacienda como quien mira un espejismo, y todavía no decide si creerle. Respiró hondo. Acomodó el atado en el hombro. Sacudió el polvo del vestido con la mano libre y empujó el portón. Encontró al hombre en el corredor, sentado en una silla de madera, los codos en las rodillas, las manos juntas frente al rostro como quien está rezando o pensando, y a veces las dos cosas son lo mismo. Él no oyó el portón. O lo oyó y no se movió. Difícil saberlo, porque era el tipo de hombre cuyo rostro no entregaba mucho. Euclides tenía 42 años y la apariencia de quien había vivido todos ellos afuera, bajo el sol y el viento. Manos grandes, hombros curvados hacia adelante de una manera que no era debilidad, era el peso de cargar mucho durante mucho tiempo. Los ojos, cuando levantó la vista para ver quién había entrado al patio, eran oscuros y cansados. Se quedó mirándola sin decir nada. Ella se quedó mirándolo del mismo modo, y entonces, porque no había otra salida, porque el sol estaba bajando rápido y el camino se estaba oscureciendo, y porque a veces el coraje no viene del pecho, sino de la necesidad, Benedita habló. «Solo necesito un lugar para tener a mi hijo. Después desaparezco. Usted ni va a notar que pasé por aquí». El viento paró. O tal vez no paró, pero lo pareció, porque esa frase quedó suspendida en el aire entre los dos, de una manera que hizo que el mundo alrededor perdiera importancia por un momento.
Ella habló con voz firme, mirando de frente. No pidió con vergüenza. No suplicó. Pidió como quien presenta una propuesta justa. Aquí está lo que necesito. Aquí está lo que va a costar. La dignidad de quien ya no tiene casi nada, pero no se abandonó a sí misma. Mi gente, a veces uno cree que está pidiendo solo una cosa pequeña, y Dios sabe que esa frase cargaba un mundo entero adentro. Cargaba al marido que se fue antes de que naciera el hijo. Cargaba a la suegra que señaló la puerta sin mirarla a la cara. Cargaba días de camino, de polvo, de pies hinchados, y de fe que estaba llegando al límite. Dijo que iba a desaparecer, y fue la única promesa que no pudo cumplir. Porque lo que parecía el pedido de una noche resultó ser el pedido de toda una vida, y ninguno lo sabía todavía. Esta es la historia de una mujer que llegó pidiendo lo mínimo, y de un hombre que tenía el corazón cerrado con el dolor y no sabía que estaba necesitando que alguien llegara. Si alguna vez creíste que determinado capítulo de tu vida había terminado para siempre y descubriste que no, esta historia es para ti. Antes de continuar, si esta historia ya tocó algo dentro de ti, dale like ahora. Ese gesto simple ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan escuchar que volver a empezar es posible. Suscríbete aquí al canal, nombre del canal, y activa la campanita, porque las historias que guardo aquí no merecen perderse en medio del ruido del mundo. Cuéntame en los comentarios desde qué rincón me estás escuchando hoy, porque esta historia va bien en cualquier lugar donde el corazón humano late. Vamos a empezar. Corría un tiempo en que el interior todavía vivía de lo que plantaba y de lo que guardaba. Un tiempo en que la distancia entre una hacienda y otra se medía en horas de caballo y no en minutos de reloj. Un tiempo en que la vida transcurría alrededor del fogón, del corredor, del patio, y el mundo grande allá afuera existía como rumor, como noticia que llegaba tarde, como cosa que les pasaba a otros. En ese interior de tierra y cielo abierto, las historias no tenían prisa. Se construían despacio, ladrillo por ladrillo, silencio por silencio, hasta que de repente estaban levantadas, sólidas, y nadie podía explicar exactamente cuándo habían comenzado. La hacienda de Euclides estaba en uno de esos lugares que los mapas no se tomaban el trabajo de nombrar. Un camino de tierra, un portón de madera, y del otro lado un pedazo de mundo que era solo suyo, y que estaba en ese atardecer más silencioso de lo que debería estar. Para entender quién era Benedita, hay que retroceder un poco. No mucho, solo lo suficiente para ver de dónde venía. El padre murió cuando ella tenía 7 años. Se cayó del caballo en una tarde de lluvia, se golpeó la cabeza con una piedra que no estaba ahí la víspera, o sí estaba, y nadie lo había notado. La madre no duró mucho después de eso, no de enfermedad, de ausencia. Hay personas que simplemente no saben existir cuando la otra mitad se va. La madre de Benedita era una de esas personas. Quien se quedó fue la abuela Generosa. Generosa era el nombre y era el modo. Una mujer menuda de manos enormes que se despertaba antes del sol y dormía después que todos, y que nunca dejó que Benedita sintiera que sobraba en el mundo, incluso en los tiempos en que sí sobraban. Enseñaba mientras trabajaba sin hacer ceremonia. No había clase de cocina. Había la abuela moviendo la olla y diciendo, sin mirar hacia atrás, «Ven aquí, niña, agarra la cuchara así, mueve despacio, el frijol con prisa no es pesa». Así aprendió Benedita a cocinar. Así aprendió que el cuidado es una forma de amor que no necesita palabras para ser entendida. De la abuela Generosa quedaba una sola cosa en el atado. Una cuchara de palo, oscura de tanto uso, con la punta gastada de una manera que solo ocurre cuando una cuchara pasa por muchas manos y muchos años. Benedita la guardaba envuelta en un trapo como si fuera algo de valor. Y lo era. Era el valor que no tiene precio, el de ser amada por alguien que se quedó. La abuela Generosa murió cuando Benedita tenía 18 años. Tranquila, un domingo por la mañana, con la apariencia de quien simplemente decidió descansar de una vez. Benedita lloró 3 días. Después se levantó, fue hasta el fogón e hizo el frijol del modo que la abuela enseñaba.
porque era la única manera que conocía de decir gracias a quien ya no estaba para escuchar. Un año después, se casó. No porque estuviera enamorada, estaba encantada, que es diferente y más peligroso. El marido era un muchacho guapo de conversación fácil, que prometía mucho y cumplía lo suficiente para que ella siguiera creyendo en las promesas. Cuando la barriga empezó a crecer, él se quedó callado. Cuando creció demasiado para ignorar, se fue. No dejó nota. La suegra, que nunca había querido a Benedita con sinceridad, esperó 3 días antes de aparecer en la puerta con las cosas de ella ya dentro de un saco. «Mi hijo no vuelve a donde hay problemas», dijo, como si el hijo hubiera ido de viaje y no desaparecido como humo. Y cerró la puerta. Benedita quedó del lado de afuera con el saco, el atado y el embarazo de 8 meses. Miró el camino por un momento largo y se fue. No porque tuviera a dónde ir, porque quedarse era imposible e irse era todo lo que le quedaba. Hubo días en ese camino, no muchos, pero suficientes para que los pies contaran la historia antes que la boca. Dormía donde aparecía abrigo, un granero abierto, un corredor vacío, una vez bajo una higuera ancha que hacía sombra suficiente para 2. Comía lo que le ofrecían y agradecía sin pedir más. El hijo adentro se movía con frecuencia, como si supiera que se acercaba la hora y quisiera recordar que estaba ahí, que estaba esperando, que el mundo afuera debía estar listo. El mundo afuera no estaba listo, pero ella iba a encontrar la manera. Fue en un atardecer que la hacienda apareció. Estaba en la curva del camino, cuando el viento trajo el olor a tierra mojada y pasto alto, y ahí estaba, del otro lado de un portón de madera entornado, una casa que parecía sencilla y sólida y demasiado quieta para una casa con vida adentro. Se detuvo. Acomodó el atado, sacudió el polvo del vestido, respiró y empujó el portón que ya estaba abierto, porque a veces el camino no se abre. Ya estaba abierto, esperando que uno tuviera el coraje de entrar. Euclides la miró del modo en que los hombres del campo miran lo que no reconocen, con atención callada, sin prisa de sacar conclusiones. Vio la barriga primero, después el atado, después el rostro, demasiado joven para tener esa seriedad en los ojos, después los pies. Los pies contaban más que cualquier otra cosa: sandalia gastada, tobillos hinchados, polvo que se había mezclado con tierra húmeda y secado en capas. Esos pies habían caminado mucho y no habían parado porque querían. Ella lo miró del modo que había aprendido a mirar al desconocido, evaluando sin parecer que evaluaba. Vio al hombre grande y cansado en la silla. Vio el corredor sin nada colgado, sin escoba apoyada, sin ninguna de las señales de que había mano de mujer ahí. Vio la ventana de la cocina oscura. Vio el patio sin barrer. Vio la nostalgia en el formato de una casa que funciona en el cuerpo, pero paró en el alma. Euclides se quedó mirándola por un tiempo largo después de la frase, el mentón ligeramente hacia adelante, los ojos recorriendo lo que había para ver. Entonces se levantó de la silla, fue hasta el borde del corredor, miró el patio, el camino, el cielo que se estaba oscureciendo del lado del horizonte, y dijo, sin mirarla, hablando más para el aire que para cualquier persona, hay un cuarto al fondo, pequeño, pero hay agua en el pozo, hoy no hay cena hecha. Lo dijo de una manera que no era disculpa ni invitación, era información, como quien dice, aquí está lo que hay, aquí está lo que falta, decida usted qué hace con eso. Benedita entendió, porque era su modo también. Yo hago, dijo ella, y fue hacia la cocina antes de que él pudiera responder o cambiar de opinión. No hubo contrato, no hubo lista de condiciones, no hubo acuerdo formal. Ocurrió como ocurren los acuerdos verdaderos, en el espacio entre una frase y otra, en el gesto que reemplaza el discurso. Cuando Benedita entró a la cocina y empezó a abrir los cajones para ver qué había, Euclides apareció en el umbral. No entró. Se quedó en el vano de la puerta con los brazos cruzados. «No tengo cómo pagar», dijo. La voz neutra, sin incomodidad. Solo un hecho siendo dicho para no quedarse sin ser dicho. Ella no paró lo que estaba haciendo. Encontró el frijol en el tarro de barro.
Encontró el tocino colgado. Encontró la sal. No estoy pidiendo pago, estoy pidiendo un techo. Él se quedó callado por un momento. ¿Por cuánto tiempo? Ella paró. Se dio vuelta hacia él por primera vez desde que había entrado a la cocina, y lo miró con esa seriedad que lo incomodaba sin que él supiera explicar por qué. Hasta que el niño tenga fuerzas para el camino. Euclides asintió con la cabeza. Una vez. Lento. Y se fue del umbral sin más. Eso era el acuerdo. Simple como apretón de mano. Honesto como tierra. Ninguno tenía idea de que estaba firmando algo que no tenía plazo para terminar. El olor fue la primera señal de que algo estaba cambiando en esa casa. Llegó antes que cualquier otra cosa, antes de la luz de la cocina, antes del ruido de la olla, antes de cualquier palabra. El olor a frijol en el fuego, con hoja de laurel y tocino derritiéndose despacio, saliendo por la ventana y extendiéndose por el patio como un aviso. Alguien está aquí. Alguien recordó que esta casa necesita comida. Euclides estaba en el corral cuando lo sintió. Paró lo que estaba haciendo. Se quedó quieto por un segundo. Solo uno, con la mano en la madera del cerco. Y entonces siguió, sin decirle nada a nadie. Esa noche comió de verdad. No el pan seco que había sido la cena de las últimas semanas. Comió frijol espeso con harina, tocino crocante y una cebolla caramelizada que Benedita había encontrado en el fondo de un cajón y aprovechado antes de que pasara. Comió sin hablar. Ella comió del lado opuesto de la mesa, también sin hablar. El silencio entre los dos era el silencio de dos desconocidos que todavía están aprendiendo el tamaño del otro. No era incomodidad, era cuidado. Al día siguiente, ella barrió el patio. Al día después, lavó las ollas que estaban sobrando en el rincón y las colgó de nuevo en el gancho con la boca hacia abajo, del modo correcto, del modo de quien fue enseñada que el utensilio bien tratado dura para los hijos de los hijos. Al tercer día, deshierbó el borde del huerto que estaba tomado de maleza. Al cuarto, replantó lo que había muerto por falta de agua. Euclides miraba todo eso desde lejos, con esa atención callada que era su modo de estar presente, sin necesitar comentar. Una mañana, volviendo del potrero, pasó por la cocina y se detuvo en la puerta por un momento, solo un momento, mirándola de espaldas moviendo la olla. Después se fue sin hacer ruido, como si no quisiera que lo pillaran mirando. Había algo que él no le había dicho, que no iba a decirle tan pronto. Él y Maristela habían intentado tener hijo durante 3 años. 3 años de esperanza que venía cada mes y se iba sin avisar. 3 años de cuartos pequeños imaginados, de nombres pensados y descartados, de manos tomadas en silencio cuando el calendario decía que era hora de esperar de nuevo. Y entonces Maristela se fue de fiebre. Una fiebre que empezó un lunes y acabó con ella el jueves. Y el cuarto imaginado nunca se volvió cuarto de verdad. Había, al fondo de la casa, un cuarto que Euclides nunca abría. Pequeño, con la ventana tapada de suciedad, oliendo a cerrado y a tiempo parado. Las paredes sin nada. El piso limpio de tanto estar vacío. Era el cuarto que nunca fue. Fue ese cuarto el que él abrió una tarde, sin decirle nada a nadie. Entró, se quedó parado en el medio por un momento. Abrió la ventana, dejó entrar el aire. Y esa noche, después de que Benedita durmió, Euclides fue al galpón. Nadie pidió, nadie vio. Eligió la madera en la oscuridad, al tacto, la pieza más firme, sin nudo, sin grieta, y empezó a trabajar. Mi gente, hay cosas que las personas hacen antes de entender por qué las están haciendo. El corazón sabe, la cabeza tarda. La cuna estaba lista 3 días después. Benedita la encontró una mañana, en el cuarto del fondo que ahora olía a madera nueva y a ventana abierta. Se quedó parada en la puerta por un tiempo. Pasó la mano por el borde. Lija fina, acabado cuidadoso, las curvas hechas con paciencia de quien no tiene prisa de equivocarse. No había nota, no había explicación, solo la cuna. Ella fue hasta la cocina. Euclides estaba en la mesa con el café. Ella sirvió su propio café, se sentó del lado opuesto como siempre y dijo solamente,
Quedó bonita. Él respondió sin levantar los ojos de la taza. Madera buena. Y ninguno dijo más nada. Pero había algo en el silencio de esa mañana que era diferente a todos los silencios anteriores. Lo que Euclides no decía con palabras, aparecía en los gestos, y Benedita, que fue criada por una mujer que también hablaba más con las manos que con la boca, entendía. Pero había una cosa que ella notaba, y que la molestaba con un pinchazo sordo, como muela que duele cuando uno olvida y muerde del lado equivocado. Euclides nunca llamaba al hijo por el nombre que ella había elegido. Decía, el bebé, cuando necesitaba referirse a lo que estaba llegando. Solo eso. Neutro, distante, como quien habla de una cosecha prevista para dentro de poco. Algo que va a ocurrir, que se espera, pero que todavía no tiene rostro suficiente para tener nombre. Ella no dijo nada. Lo guardó. Porque había en la casa otro silencio que Benedita aprendió a respetar desde el primer día. En la pared de la sala había una fotografía, una mujer joven, de rostro tranquilo y ojos que parecían estar mirando algo más allá de la cámara. Maristela. Benedita supo el nombre sin que nadie se lo dijera. Lo supo del mismo modo que se sabe cuando se entra a una casa que el luto está guardado en los rincones, por el cuidado con que ciertas cosas se mantienen en su lugar, por la forma en que el hombre desvía la mirada de algunos puntos de la sala, por el vacío que tiene forma y peso, y no es simplemente ausencia. Nunca tocó la fotografía, nunca preguntó. Arregló la sala entera alrededor de ella, sin mover un centímetro, y una tarde sin que Benedita viera, Euclides entró a la sala y movió la fotografía. No la quitó de la pared, solo cambió su posición, de frente al corredor a frente a la ventana, como si le estuviera dando a Maristela una mejor vista. Benedita entendió sin preguntar que aquello no era borrar, era reorganizar, y reorganizar es diferente a olvidar. Todo estaba quieto así, creciendo despacio, ladrillo por ladrillo, silencio por silencio, cuando apareció doña Perpetua. Vino una mañana de sol, de vestido oscuro y dulce de higo en la mano, con esa sonrisa que la gente usa cuando está segura de que está del lado correcto. Era madrina de matrimonio de Maristela y Euclides, viuda con posición en el pueblo, con la lengua afilada que las viudas de posición suelen tener, no por maldad declarada, sino por la convicción sincera de que saber más que los demás es una responsabilidad, no un placer. Entró al patio como si la casa fuera suya. Examinó el huerto deshierbado, las ollas colgadas, el patio barrido, con la mirada de quien está buscando defecto y se perturba cuando no lo encuentra. Se sentó en el corredor con el dulce en la mano y empezó a conversar del modo en que ciertas personas conversan, hablando de una cosa mientras dicen otra. Preguntó por la salud de Benedita con miel en la voz. Preguntó cuánto tiempo llevaba ahí. Preguntó cómo había recibido Euclides la noticia de que ella había llegado, como si la llegada de Benedita fuera una noticia que Euclides necesitara recibir y no una decisión que él mismo tomó. Y entonces, cuando el dulce de higo ya estaba casi terminado y la conversación parecía cerca del final, dijo, con la voz suave de quien lamenta, de quien lo siente mucho, de quien no quiere herir pero necesita decir la verdad, ese niño nunca va a ser de él, Benedita, por más que usted quiera, por más que él lo permita. Hay cosas que el corazón no traga. Lo dijo con pena en la voz, con esa pena que duele más que la rabia, porque la rabia uno la rechaza, pero la pena obliga a considerar. Benedita no respondió. Se quedó mirando a doña Perpetua con esa seriedad que su rostro había aprendido antes de tiempo, y cuando la visita se fue, con el plato del dulce vacío y la conciencia llena, Benedita se quedó sentada en el corredor por un tiempo largo. La frase había posado, y posado en el lugar correcto, en el lugar donde ella misma guardaba la duda que no se atrevía a nombrar, porque había noches en que veía a Euclides mirar la barriga y desviar la vista demasiado rápido. Había mañanas en que el silencio entre los dos tenía una calidad diferente, no de cuidado, sino de distancia calculada, como dos barcos que navegan paralelos sin nunca acercarse. ¿La cuna era amor? ¿O era obligación de hombre criado para no dejar a nadie en la necesidad?
No lo sabía, y no iba a preguntar. No necesitó, porque la vida tiene su propio modo de traer las respuestas que uno no tiene coraje de buscar. La noche empezó tranquila. Una de esas noches que engañan. Cielo limpio, viento tibio, el canto del pájaro nocturno allá al fondo del jardín. Benedita se había acostado temprano, con ese cansancio de embarazada que pesa más que el cuerpo. Euclides estaba en el galpón terminando una reparación en el cerco. Todo tranquilo. Y entonces el cielo cambió. La tormenta llegó sin avisar, del modo en que llegan las tormentas de verdad, no con presagio, no con esa llovizna preparatoria que da tiempo de cerrar ventana. Llegó de una vez, con trueno que sacudió el techo y lluvia que convirtió el patio en barro en cuestión de minutos. Fue en ese momento que empezaron los dolores. Benedita se despertó con la primera contracción sin entender lo que pasaba. Le tomó algunos segundos. Después, entendió. Se sentó en la cama, respiró hondo y llamó. Euclides. Él llegó en segundos. Estaba cerca. Había oído el trueno y entrado a la casa. Abrió la puerta del cuarto y se quedó parado en el vano, mojado de lluvia, mirándola sentada al borde de la cama con la mano en la barriga y la respiración diferente. «Es la hora», dijo ella. El rostro de Euclides pasó por tres cosas al mismo tiempo: reconocimiento, desesperación y decisión. Se dio vuelta, fue hasta la pared, agarró el sombrero. «Voy a buscar a doña Quiteria, quédate quieta, ya vuelvo». «Euclides». Pero ya estaba en el patio, corriendo bajo la lluvia hacia el caballo. Benedita se quedó mirando la puerta abierta, por donde él había salido. La lluvia entraba en diagonal por la rendija. Afuera, el trueno retumbó de nuevo. Estaba sola. Se quedó así por un tiempo que no supo medir. Las contracciones venían con intervalos que fueron acortándose. Caminaba por el cuarto cuando dolía demasiado para quedarse parada. Se apoyaba en la pared cuando las piernas pedían. La cuchara de palo estaba en el atado, en el rincón, y en algún momento, sin saber exactamente cuándo, fue hasta ahí y la tomó. No la iba a usar para nada, solo necesitaba sostenerla. Era su modo de tomar la mano de la abuela generosa. Pasó una hora, tal vez más. La tormenta no amainaba. Las contracciones estaban demasiado seguidas. Y entonces, cuando ya había llegado al límite de lo que podía hacer sola, la puerta del frente golpeó y una voz entró junto con la lluvia. «Benedita, soy yo, Quiteria. ¿Dónde estás?» Doña Quiteria no era partera de oficio, pero había ayudado a traer muchos niños al mundo en ese interior, y su mano tenía la calma de quien ya ha visto lo suficiente para no perder la cabeza ante nada más. Llegó mojada, descalza, con un trapo limpio bajo el brazo. Vino por instinto, como ella misma dijo después. Sentí que me necesitaban. Euclides llegó 20 minutos después, empapado, con el caballo resoplando de cansancio. Entró por la puerta del fondo y se detuvo. La casa estaba diferente. El farol encendido en el cuarto del fondo. Doña Quiteria en la puerta, de espaldas, con el trapo en las manos. Y un sonido que nunca había habido en esa casa. Un sonido pequeño, agudo, insistente, que no era llanto de animal ni ruido de viento. Era llanto de gente nueva en el mundo. Euclides se quedó parado en el corredor. No entró. Doña Quiteria se dio vuelta, lo vio ahí y dijo solamente, «Entra». Él entró. Benedita estaba acostada, agotada, con el rostro mojado de esfuerzo y de alivio, y en sus brazos, envuelto en el trapo limpio que Quiteria había traído, rojo y arrugado y vivo, con los ojos cerrados y la boca abierta, en el llanto que llenaba el cuarto, estaba Firmino. Quiteria tomó al niño de los brazos de Benedita con cuidado. Se dio vuelta hacia Euclides y extendió. «Sosténlo». No era un pedido, era una instrucción, del modo en que se le habla a alguien que necesita ser guiado porque los pies no le están obedeciendo a la cabeza. Euclides extendió los brazos. Quiteria depositó a Firmino en ellos, y fue ahí, en ese cuarto que olía a madera nueva y a lluvia que entraba por la ventana abierta, con el farol temblando y la tormenta afuera, que Euclides sostuvo por primera vez ese peso pequeño y caliente,
y que no paraba quieto. El niño lloraba. Euclides no sabía qué hacer. Nunca había sostenido a un recién nacido. Las manos grandes y callosas parecían demasiado grandes para aquello. Se quedó mirando el rostro fruncido de Firmino sin saber lo que su propio rostro estaba haciendo. Y entonces, sin pensar, porque no había tiempo de pensar, porque el niño lloraba y el instinto fue más rápido que la razón, Euclides acercó al niño al pecho, despacio, con el mismo cuidado con que movía animal herido, con que sostenía herramienta fina. El llanto disminuyó, paró. Firmino se quedó quieto contra el pecho de Euclides, con esa quietud de recién nacido que encontró calor suficiente para entender que el mundo afuera no es tan aterrador como parecía desde adentro. Doña Quiteria los miró por un momento. Después fue a encender el fogón para calentar agua, y no le dijo nada a nadie sobre lo que había visto. Algunas cosas no necesitan comentario para ser guardadas para siempre. Euclides se quedó de pie en el medio del cuarto por un tiempo largo, con Firmino en brazos, escuchando la lluvia disminuir afuera. En algún momento, Benedita dijo el nombre del hijo en voz baja. Firmino. Él no respondió, pero los brazos se cerraron un poco más. Hay cosas que se entienden con el pecho y no con la cabeza. En los días que siguieron, algo había cambiado, y las dos personas dentro de esa casa lo sabían, sin acordarlo, sin nombrarlo. Euclides empezó a llamar al niño por el nombre. Solo eso. Firmino. Una palabra de 3 sílabas que antes evitaba y que ahora salía natural, como si siempre hubiera estado ahí esperando el momento justo. Fue esa semana que doña Perpetua volvió, esta vez sin Dulce, con palabras más directas, en el mercado del pueblo, donde había suficiente gente para escuchar. Dijo lo que dijo con la convicción de quien cree genuinamente estar del lado correcto, que Maristela merecía respeto, que la memoria de una buena mujer no debía borrarse así, que había diferencia entre caridad y ligereza. La noticia le llegó a Euclides por boca de 3 personas diferentes, el mismo día. Esa noche, después de que Benedita y el niño durmieron, fue hasta la casa de Suneco. El viejo estaba en el corredor, como siempre, con la pipa apagada en la mano y los ojos en la oscuridad del patio. Escuchó a Euclides sin interrumpir. Cuando el otro terminó, se quedó callado por un tiempo. Después habló, con la voz de quien elige cada palabra como si estuviera eligiendo semilla para plantar. El luto no es una prisión, Euclides. Honrar a quien se fue no es marchitarse junto, es cuidar lo que quedó. Maristela te dio 3 años de buena vida, eso nadie te lo quita. Pero ella se fue, y tú te quedaste. Y hay allá un niño que llegó al mundo en tus brazos, y una mujer que hizo que tu casa volviera a respirar. Lo que hagas con eso es decisión tuya. Pero no confundas honra con inmovilidad. No es lo mismo. Euclides se quedó callado. Miró la oscuridad. ¿Y si la gente habla? Suneco le dio una pitada a la pipa apagada. Modo de ganar tiempo. Van a hablar de todos modos. Hablan cuando te quedas, hablan cuando te vas. La cuestión no es lo que dicen, es lo que puedes mirar en el espejo mañana por la mañana. Euclides se fue sin decir más nada, pero iba con un paso diferente al que había llegado. Al día siguiente fue al mercado. Entró, compró lo que necesitaba, y cuando doña Perpetua apareció en el umbral de la tienda con esa sonrisa, que era al mismo tiempo saludo y sentencia, Euclides se detuvo, respiró, y habló, no para ella específicamente, sino en voz alta suficiente para que quien estaba en el lugar escuchara. Dijo que Maristela había sido una buena mujer y que eso lo iba a cargar el resto de su vida. Dijo que su memoria estaba segura porque estaba adentro de él y que el lugar adentro de alguien no es amenazado por nadie que llega por fuera. Dijo que Benedita había llegado a su hacienda sin tener a dónde ir y había cuidado de la casa, del patio, del huerto, y había traído un hijo al mundo bajo su techo en noche de tormenta. Y dijo, por último, que quien no había aparecido para ayudar cuando había que ayudar, no tenía autoridad para aparecer ahora a juzgar. No gritó, no amenazó, habló con la voz de quien tiene razón y no necesita volumen para afirmarla.
Doña Perpetua se quedó sin respuesta, no porque le faltaran las palabras, sino porque algo adentro, en ese lugar donde la honestidad vive incluso en las personas más difíciles, reconoció que la verdad había sido dicha. Y a veces la verdad duele más que cualquier ofensa. Euclides salió del mercado, se puso el sombrero y se fue. Había una cosa que necesitaba hacer. Encontró a Benedita en el huerto, de rodillas en la tierra, replantando el tomate que había caído con la lluvia de la semana anterior. Llegó despacio. Ella no oyó los pasos. Estaba concentrada, con las manos hundidas en la tierra húmeda, con esa atención que le dedicaba a todo lo que hacía, como si cada cosa que tocaba mereciera lo mejor que tenía. Él se detuvo a su lado. Ella levantó la vista. Y Euclides se arrodilló en la tierra, no como quien pide disculpas, sino como quien quiere estar al mismo nivel de la persona con quien está hablando, como quien no quiere que haya distancia entre lo que dice y quien escucha. «Quiero que te quedes», dijo, «no como empleada, no como visita que se quedó demasiado tiempo. Quiero que te quedes como mujer, como la dueña de esta casa conmigo. Quiero que Firmino crezca aquí y sepa que tiene un padre, no porque sea sangre, sino porque es elección, y la elección vale más que la sangre cuando se hace de verdad». Paró, respiró. «No tengo más que esta hacienda y lo que sé hacer en ella, pero lo que sé hacer lo hago bien, y mientras tenga fuerzas tú no vas a dormir sin saber dónde vas a despertar». Benedita lo miraba. El sol le pegaba de lado, dejaba la tierra en su rostro parecer dorada. Se quedó callada por un momento que pareció largo. Pero no era hesitación. Era el tiempo que ciertas respuestas necesitan para salir del lugar donde se guardan. Pero antes de responder, hizo la pregunta, la que llevaba guardando desde el principio, desde la primera noche, desde la cuna encontrada de mañana sin nota. ¿Quieres casarte conmigo de verdad, o quieres quedarte con Firmino? Euclides no desvió la mirada. Se quedó mirándola por un momento honesto. Y entonces respondió con la misma voz directa de cuando había dicho que no podía pagar. «Creo que empecé a entender que no se puede querer a uno sin el otro. Pero si quieres toda la verdad, fue a ti a quien fui a defender al mercado esta mañana, no al niño, a ti». El mentón de Benedita tembló una vez, solo una. Después asintió con la cabeza. Ese mismo gesto lento y único que él había hecho el día en que ella pidió quedarse, como si hubieran encontrado, sin acordarlo, el idioma del otro. «Entonces sí», dijo ella, y había llanto y risa al mismo tiempo en esas dos palabras, del modo que solo ocurre cuando la respuesta ya estaba tomada hace tiempo y lo que uno está haciendo es solo decir en voz alta lo que el corazón ya había decidido en silencio. El casamiento ocurrió en la capilla del pueblo, una mañana de sábado con el sol entrando por las ventanas pequeñas y el cura de voz ronca que casaba a todo el mundo en ese interior desde hacía décadas. Benedita entró sola, sin padre que le diera el brazo, sin familia que llegara. Pero entró con la cabeza en alto, con el mismo paso con que había empujado el portón en esa tarde de atardecer. El vestido era sencillo, el cabello trenzado del modo correcto esta vez, una flor pequeña que ella misma había cortado del huerto esa mañana temprano. Euclides estaba al frente, de espaldas, con el mismo traje que había usado en el matrimonio con Maristela, no porque faltara dinero para otro, sino porque había decidido que honrar a quien se fue y volver a empezar con quien llegó no eran cosas que necesitaran guardarropa separado. La vida se construye sobre los mismos cimientos, y eso no disminuye nada. El cura dijo las palabras de siempre, pero había una frase en algún punto en medio de la ceremonia que hizo que Euclides cerrara los ojos por un segundo. Una frase sobre lo que permanece y lo que se renueva, sobre cómo volver a amar no es borrar lo que fue, sino seguir de pie cuidando lo que quedó. Suneco había dicho algo parecido. A veces Dios habla por boca de los viejos antes de hablar por boca de los curas. En el patio, la fiesta fue sencilla y abundante. Mesa puesta bajo el árbol grande, comida que Benedita había preparado con la ayuda de dos vecinas que aparecieron sin ser llamadas, porque existe una solidaridad de mujer que no necesita invitación para funcionar. El frijol estaba en su punto, el tocino crocante,
Y había un dulce de leche que doña Quiteria había traído escondido bajo el brazo, sin hacer ceremonia, como si traer dulce a un casamiento fuera la cosa más natural del mundo. En algún momento de la tarde, Euclides fue al registro civil junto con el testigo que hubo que ir a buscar al pueblo, y cuando el escribano preguntó el nombre del padre en la partida de Firmino, Euclides dijo su propio nombre sin hesitar, sin que nadie se lo pidiera, sin explicación. Benedita lo supo después cuando el papel llegó a su mano. Miró el nombre impreso, miró a Euclides. Él no la miró de vuelta. Se quedó mirando el patio con las manos en los bolsillos, pero su mano había buscado la mano de ella bajo la mesa en el registro, y ella lo había dejado. Los años que vinieron fueron años de construcción, no del tipo que aparece de una vez, del tipo que se acumula día a día, estación por estación, sin que uno note cuánto creció hasta mirar hacia atrás. El huerto aumentó, el corral ganó más cabezas, la casa ganó un cuarto nuevo, ese pedido con paredes, con ventana grande, con espacio para lo que estaba llegando. Porque 3 años después de Firmino, llegó Maristela, niña de ojos oscuros y frente amplia, que nació con la voz firme de quien ya sabe lo que quiere antes de saber hablar. Euclides eligió el nombre. Benedita no necesitó preguntar por qué. Entendió en el mismo momento en que entiende todo lo que importa en esa casa, por el gesto, por el silencio, por el modo en que ciertas cosas no necesitan ser dichas para ser escuchadas. Firmino creció. Creció con las manos grandes del padre adoptivo y la frente firme de la madre, con el modo callado de quien observa antes de hablar y la determinación de quien fue criado viendo el trabajo como lenguaje de amor. Aprendió a caminar en el mismo patio donde la madre había llegado agotada con el atado. Aprendió a nombrar el ganado, a cuidar el cerco, a respetar la tierra. Y aprendió, sin que nadie se lo enseñara explícitamente, que familia no es solo de sangre, es de quien se queda. Cierta tarde, Firmino ya hombre, con los brazos bronceados del campo y la barba que tardó en aparecer pero que vino, fue hasta donde Euclides estaba reparando el cerco del fondo y se puso a trabajar al lado sin ser llamado. Se quedaron así por un tiempo largo, los dos en silencio con el sol de atardecer pegando de lado. Entonces Firmino dijo, sin parar lo que estaba haciendo, sin mirar al lado, «Papá, el ganado del potrero sur está mostrando señal de garrapata. ¿Lo viste?» Euclides paró, asintió con la cabeza. «Vi. Mañana temprano nos ocupamos». Y no se dijo más nada, porque no había nada más que decir. En las mañanas de corredor, décadas después, Euclides y Benedita se sentaban lado a lado en la misma silla de madera donde él había estado en ese atardecer cuando el portón chirriaba. Los cabellos blancos, las manos marcadas por el tiempo y el trabajo, los nietos corriendo en el patio con esa energía de niño que no sabe que el mundo algún día va a pesar. En una de esas mañanas, Benedita dijo, mirando el patio sin mirarlo a él, «Sabes que yo nunca iba a desaparecer, ¿verdad? Desde el primer día». Euclides se quedó callado por un momento. Después respondió con esa voz que se había vuelto más ronca con los años, pero que no había cambiado de modo. «Lo sabía. Solo tardé un poco en agradecer». Ella no dijo nada, pero su mano fue hasta la de él despacio y se quedó ahí. Y así fue, mi gente. Así fue. Esta no es historia de amor a primera vista. Es de amor que se construye en el fogón encendido de madrugada, en la cuchara de palo pasada de abuela a nieta, en la cuna hecha en silencio por manos que nunca lo habían hecho antes. Es de amor que nace en el acuerdo honesto entre dos que se necesitaban sin saber nombrar esa necesidad. Es de amor que elige, que mira lo que llegó sin ser esperado y dice, «Quédate». A veces Dios no pide grandes hazañas, no pide heroísmo, no pide sacrificio espectacular, pide que abramos el portón cuando alguien llega con necesidad honesta en el rostro, pide que extendamos los brazos cuando alguien deposita en ellos un peso que no pedimos pero que llegó. Y hay historias que uno escucha y siente que no eran sobre los personajes, eran sobre uno mismo. Si esta fue así para ti, no es coincidencia. Es porque la verdad emocional no tiene dirección fija. Encuentra a quien la necesita.
Si esta historia tocó tu corazón como tocó el mío al contarla, dale like ahora. Ese gesto simple ayuda a que esta historia llegue a más personas que necesitan escuchar que volver a empezar no es debilidad. Suscríbete aquí al canal, activa la campanita para no perderte ninguna de las historias que todavía tengo para guardar, porque esta fue solo una de ellas. Comparte este video con alguien que necesita escuchar que cuando Dios cierra una puerta, a veces pone a una persona en el portón. Cuéntame en los comentarios cuál fue el momento que más te apretó el pecho. ¿Fue la frase que ella dijo en el corredor en ese atardecer? ¿Fue Euclides de rodillas en el huerto, con las manos sucias de tierra? ¿O fue Firmino llamándolo papá sin ceremonia, trabajando al lado sin ser llamado? Quiero saber qué te quedó en el corazón, porque sus historias en los comentarios valen tanto como la historia que acabo de contar. Recuerda, a veces uno cree que está pidiendo solo un lugar, pero Dios sabe que lo que uno necesita de verdad es un hogar. Hasta la próxima historia. Quédense con Dios, y que Él bendiga su casa, así como bendijo la de Benedita y Euclides.